Les quiero dar la bienvenida a una de las historias más maravillosas de los evangelios. Es una de las historias más predilectas en mi caso, y yo sé que lo es de muchos otros. Allí en Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Versículo 1. Dice Juan capítulo 9, versículo 1. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y es Jesús quien ve. En este caso, el ciego no está buscando a Jesús. No es que escuchó hablar de Jesús y fue corriendo buscándole. Es Jesús quien viene en busca y va mirándole. ¿Y será que habían otros ciegos en ese entonces? Y tal vez en aquella ciudad, tal vez no solo, tal vez habían también otros con problemas de, tal vez sordos, mudos. Pero Jesús ve a ese hombre. ¿Qué tenía ese hombre de especial? Lo especial es que Jesús lo ve. Y pienso en nosotros. Cuando el Señor nos vio a nosotros, nosotros también éramos miserables, sucios, pecadores. Y también otros lo eran. Y la pregunta es, ¿por qué me vio a mí? ¿Qué vio en mí? ¿Qué había de especial? ¿Qué había de único, singular, que me miró a mí? No sé. Pero lo que sí sé es que me vio, pero me vio no solamente con ojos de compasión, sino con ojos de tener un propósito para mi vida. Dios, el Señor, vio a este hombre y lo vio con un propósito de bendecir la vida de él. La vida de este ciego no volvió a ser igual que antes cuando Jesús le vio. Y dice versículo 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Había una percepción de que si la persona tenía problemas graves como la ceguera, como ser sordo o paralítico, más aún desde la niñez, era por causa de pecado. O sea, si esta persona es ciega, la presunción es, ¿quién sabe qué haría? Miserable pecador, sucio, vil pecador. Ah, no fue él, pero entonces fue el papá o el abuelo. Porque miserable familia pecadora, sucia, corrupta. Por eso es que Dios les castigó con un bebé ciego. Pero no, el Señor nos dice, no es que pecó este ni sus padres, sino que había un propósito. Había un propósito. ¿Cuál era el propósito? De que Dios se manifestara al obrar en su vida. Dios fuera conocido. Había un propósito. A veces pensamos, ¿por qué pasa esto? Y aquí la pregunta es más, no ¿por qué? Sino ¿para qué? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios con esto? Y no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús vio. Y allí del versículo 4 vamos a ver el milagro. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura.
La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Qué maravilloso. Nosotros lo vemos así. Dice, sí que pero es que esta persona no ha visto la luz del sol. Esta persona no conoce los colores, no sabe la figura del rostro de nadie, porque desde bebé nunca vio. No dice cuántos años tenía, 20 años, 30 años, 40 años, no dice. Pero sí sabemos que estuvo por años sumergido en la oscuridad. ¿Hasta cuándo? Hasta que conoció a Jesús. Y así nos pasó a nosotros, ¿o no? Estamos sumergidos en la oscuridad, en las tinieblas. No veíamos, pero Él sí nos vio y nos dio la luz. Y hoy podemos ver cosas que antes no veíamos. Hoy podemos apreciar verdades preciosas de la Escritura, porque por Él podemos ver. Pero tal vez tú hoy estás escuchando, niño, jovencito, jovencita, señor, señora, señorita, joven, estás escuchando hoy y aún no sabes de qué estamos hablando. ¿Cómo así que ciego? ¿Cómo así que no se veía? Sí, así estamos sin Dios. Así estamos sin Dios. Puedes ser muy religioso, querido amigo o amiga. Puedes llevar años en una iglesia X o Y, pero no ver la luz espiritual que solamente viene cuando conocemos a Jesús, cuando Él nos muestra nuestro pecado, cuando Él nos muestra la oscuridad en la cual estamos y cuando, reconociendo nuestra suciedad y oscuridad en la cual andamos, Él nos da esa luz y esa vida y ese perdón. Hoy puedes venir a Jesús si no has venido. Y aquí hay algo interesante. La pregunta es, si Jesús le dice a ese ciego, recibe la vista, ¿lo hubiera recibido? ¿Por qué le unta lodo en los ojos? ¿Por qué lo hace? Y le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Usted es el ciego y él le unta lodo en los ojos y lo manda. ¿Usted qué pudo haber dicho? ¿Para qué? ¿Qué? O sea, porque comenzando, ¿por qué me untó? ¿Por qué me ensució? ¿Por qué me echó eso en la cara? Implicaba que este ciego tuviera fe en lo que Jesús estaba haciendo. Le era algo para que él mostrara fe. Ve a lavarte en el estanque de Siloé. ¿El estanque de Siloé era milagroso? ¿Quién tenía el poder? ¿El estanque de Siloé? ¿Quién lo tenía? El Señor lo tenía. Lo tenía con estanque o sin estanque, con lodo o sin lodo. El mismo poder es el mismo, sino que Él quiere enseñar. Utiliza cosas de la vida cotidiana, utiliza la mugre de este mundo para enseñarnos a confiar en Él, para enseñarnos a descansar en Él, a que reposemos en su palabra, en lo que Él dice, que tiene significado, aunque nosotros no entendamos, pero tiene significado e importancia si viene de parte de Él. Ve a lavarte. Él fue, ¿cómo es que dice? Fue entonces, se levantó y regresó. Bien, sencillo. Sencillo, pero enorme. Sencillo, pero grandioso.
Así es el evangelio, así es el obrar de Dios, sencillo, pero grandioso. Porque no podemos imaginar lo que sintió este hombre cuando fue al estanque y comenzó a lavarse el lodo y comenzó a ver, oh, ¿qué es esto? Tal vez lágrimas, tal vez saltaba, tal vez estaba tan alegre, tan alegre. ¿Qué es esto? Oh Dios, gracias, qué maravilla. Ese es el resultado de Cristo venir a mi vida. Ese es el resultado. Cristo llegó a mi vida y me dio la luz y pude ver. Estaba en la oscuridad miserable. ¿Y saben cuándo uno sabe que está en la oscuridad? Cuando recibe la luz. Porque él estaba acostumbrado a esa oscuridad siempre. Pero cuando recibió la luz, entendió cuánta oscuridad vivía. ¿Cierto? Solo hasta entonces entendió cuán miserable era su vida antes. Pero Cristo llegó y le dio la luz. Y la gente está sorprendida. Versículo 8. Todos los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús, y quiero que se fijen cómo él a través del relato habla de Jesús y cómo termina hablando de Jesús. ¿Cómo comienza hablando de Jesús? Versículo 11. Aquel hombre que se llama Jesús. ¿Eso qué muestra? Que había relación entre el ciego y Jesús. Había cercanía. Parece que no, ¿cierto? Era como un desconocido. Jesús era un desconocido para el ciego. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, vea, así lo ve, lávate. Fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y dijo, no sé. Ahí comienza el hombre, aquel hombre que se llama Jesús. Y sigue diciendo el 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él dijo, en el versículo 11 dice, aquel hombre que se llama Jesús hizo esto. En el 15 dice, me puso el lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Sencillo, grandioso, pero sencillo. Versículo 16, entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión, división entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, bueno, o al que había sido ciego, ¿qué dices tú el que te abrió los ojos? Y él dijo, ¿qué es? Entonces miren cómo primero vio a Jesús, aquel hombre, pero lo que sucedió comienza a hacerlo reflexionar acerca de Jesús. Es como si cada vez que pensara en lo que había acabado de suceder, aprendiera algo nuevo de Jesús. En el versículo 11 es aquel hombre, pero ya en el versículo 17 dice, yo pienso que él es profeta, que es un hombre de Dios. Versículo 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron los padres del que había recibido la vista y le preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo puede ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo, que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Ella tiene, preguntarle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres
porque tenía miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por esto dijeron sus padres: tiene preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Y miren, el versículo 17, él dice que es profeta. Mire que habla de él en el versículo 25. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora él no sabía teología. El ciego no se ufana de conocer Isaías o los Salmos. No, él habla de su experiencia personal. ¿Qué digo de Jesús? Que yo era ciego y ahora veo. Eso es lo que digo. Y eso lo hizo él. Eso lo hizo él. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Qué está diciendo de Jesús? Ha dicho aquel hombre en el versículo 11, ha dicho que es profeta en el versículo 17, ha dicho: lo que sé es que él me abrió los ojos en el versículo 25. Ahora dice, le está diciendo que es un hombre temeroso porque Dios le escuchó. Si Dios no oye a los pecadores. Versículo 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Ahora está diciendo que Jesús viene de parte de Dios. Jesús es un profeta, dice. Jesús no es un pecador sucio, no. Jesús es un temeroso de Dios. Jesús me abrió los ojos. Jesús es enviado de Dios. Versículo 33, si este no viniera de Dios, nada podría ser. Respondió y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú eres de naturaleza divina. Tú no solamente eres enviado de Dios, tú eres Dios mismo. Creo en ti, Señor, y te adoro y te alabo. Tú viniste a mi vida, tú me diste la luz, tú me diste perdón. Te adoro, Señor, te adoro. Nadie como tú. Él le adoró. Creo, Señor, le adoró. Quiero que miren cómo comenzó hablando de Jesús aquel hombre, el profeta, el que me abrió los ojos, aquel que es enviado de Dios, pero termina creyendo en él como el bendito Hijo de Dios, como el eterno Hijo de Dios, como el de naturaleza divina, como quien no hay otro, más que profeta, más que Señor, más que hombre que hizo un milagro, Dios mismo manifestado en carne, Dios mismo colgado en la cruz, muriendo por él. Él creía en Cristo y le adoraba. ¿Ven cómo nace la fe? ¿Qué sabía el ciego de Jesús en el versículo 1? ¿Qué sabía? Ahora, ¿qué sabe en el versículo 38? Ha creído. Ha llegado la fe al corazón del ciego.
De ahí en adelante su vida no sería igual. Antes estaba sumergido en tinieblas físicas y tinieblas morales. Ahora había recibido la visión para ver lo físico, lo material, pero también más que eso, recibió la luz espiritual. Pudo ver. Por eso Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz. ¿Será que el ciego fue salvo? ¿Por qué? La Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Creyó. Y hoy te invitamos a ti, si no has descansado en Cristo, si no has confiado en Él con todo el corazón como el Salvador, como el que vino de parte de Dios, como aquel que murió por tu pecado, hoy puedes venir a Jesús y decirle, Señor, aquí estoy, con manos vacías, no tengo nada que dar, no sé nada, no entiendo mucho de la Biblia, pero entiendo que Cristo murió, que Cristo vino de parte de Dios, murió por mí y me arrepiento de mi pecado. Pero quiero que miremos también. Miren, mientras este hombre cree, miren, quiero que miren la actitud de los otros. En él hubo fe, pero ¿qué hubo en estos otros judíos que supuestamente conocían de la palabra de Dios, que eran líderes espirituales del pueblo? Versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre, ¿no? ¿No qué? No procede de Dios porque no guarda el día de reposo. O sea que no viene de Dios. El ciego vio que venía de parte de Dios, pero estos judíos, estos fariseos, no, él no viene de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero otros entre ellos decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Miren el versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿Sí ven la diferencia entre lo que ellos veían de Jesús y lo que el ciego vio de Jesús? El ciego dijo, Dios no oye a los pecadores. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Pero ellos están diciendo, ese hombre es pecador. Ese hombre es pecador. Versículo 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto, mire cómo se menciona a Jesús, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. ¿Cómo hablan de Jesús? Con irrespeto. Ese hombre pecador no viene de parte de Dios. Estaban viendo al ciego. Estaban viendo lo que Dios hizo. ¿Sí? Ellos sabían que ese hombre había sido ciego, que Jesús lo había sanado, pero estaban viendo algo de Jesús. Eso trajo fe al corazón de ellos acerca de Jesús. No. Estaban viendo algo extraordinario jamás visto. Un hombre ciego de nacimiento recibiendo la vista. Nunca, seguramente nunca en su vida. Seguramente nunca en su vida habían tenido una experiencia de esas. Ver que alguien obtuviera la visión habiendo nacido ciego. Jamás, jamás, ni lo habían escuchado. Y lo ven, lo están viendo con sus ojos, saben que él había sido ciego. Y sin embargo, el corazón de ellos está cerrado. ¿Quiénes fueron más? ¿Cuántos creyeron el capítulo 9 de Juan en Jesús? ¿Cuántos? Uno. ¿Cuántos no creyeron? No sabemos. Un grupo de personas.
¿Son más los que creen o los que no creen? Son más los que no creen y menos los que creen. O sea que, ¿cuántos van a ir al cielo? Pocos. ¿Cuántos se van a condenar? Muchos. ¿Todos tuvieron la oportunidad de creer en Cristo? ¿Todos vieron lo que Dios hizo y pudieron haber tenido fe? Lo pudieron percibir, pero no quisieron oír. Hay un dicho que dice que no hay peor ciego, y podemos aplicarlo a Juan capítulo 9. La pregunta es, ¿quién era el ciego entonces? El ciego no era el ciego, sino que los ciegos eran nosotros. Mire el versículo 39. Y él dijo, creo Señor, perdón, sí, el 38. Y él dijo, creo Señor, y le adoró. Versículo 39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y para los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Es necesario que reconozcamos que nosotros somos ciegos, ¿verdad? Sin Jesús, sin la luz, sin el evangelio, sin tener una relación con Dios, somos ciegos. Y mientras estamos así, estamos en pecado. Debemos reconocer que somos ciegos y que necesitamos a Jesús para que nuestro pecado sea perdonado. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cuál era el problema de ellos? Que ellos pensaban que estaban bien, que ellos pensaban que bastaba con cumplir religiosamente con ciertas cosas y por eso no veían la necesidad del Salvador, porque ellos se excusaban en sus actos y no recurrían a Jesús. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Ellos no entendían que eran ciegos. Nosotros lo vemos. Vemos que ellos eran ciegos o no. Lo estamos viendo. A veces nosotros mismos no nos damos cuenta de que no entendemos ciertas cosas. Otras personas por fuera nos ven que nos falta entender algo, pero por nosotros mismos a veces como que no tenemos ese discernimiento de entender que nos hace falta algo. Ellos necesitaban ver a Jesús de una manera correcta. No es suficiente ver a Jesús. No es suficiente saber de Jesús o escuchar acerca de Jesús. Es necesario, absolutamente necesario, creer en Jesús. ¿Ellos vieron a Jesús? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Sí lo vieron. ¿Lo vieron? Claro. ¿Lo vieron? ¿Lo escucharon? ¿Vieron cómo él enseñaba? Sí, pero lo rechazaron. Dijeron, usted no es. Y hoy en el mundo también hay muchos que le rechazan. Y dicen, este no es. Es la religión. Es mi comportamiento. Es algo que yo haga. Y entonces rechazan a Jesús y no aceptan que solamente es a través de él que la salvación viene. Y el perdón viene solo por él. El Señor nos ayude a nosotros a adorarle a él. ¿Cómo terminó la historia del ciego? Adorándole. Y así quiero terminar yo también mi historia, adorándole a él. Que la historia mía en este mundo termine adorándole. Y la pregunta es, ¿tu vida está siendo para adoración de Dios? ¿Tú estás viviendo para el Señor que te sacó de las tinieblas en las cuales estabas? ¿Tú estás viviendo para el Señor que te sacó de las tinieblas, de la oscuridad, de la vida miserable en la cual estabas?
¿Será que ya no te acuerdas cómo era tu vida antes de Él? Tal vez es bueno recordar de vez en cuando cómo era nuestra vida antes de que Él viniera, para que vivamos más agradecidos. Seguramente esta historia la tuvo que repetir muchas veces el ciego, cuando otros le vieron, ¿verdad? Y le preguntaban, ¿a usted qué le pasó? ¿Cómo así? ¿Usted no era ciego? Él tuvo que repetir, Jesús me echó lodo sobre los ojos, me dijo, voy a lavarte y veo. Y otro después, pues Jesús me echó lodo sobre los ojos, voy a lavarte y veo. Eso fue lo que sucedió. Y repetía la historia de su vida, grandiosa historia. Y usted hoy también puede repetir, estaba en la droga, yo estaba en la homosexualidad, yo estaba en esto y aquello, yo estaba en el vicio, yo estaba y yo pensaba y yo vivía así, y Cristo me llamó y me perdonó. Y eso sirve para que otros conozcan de Jesús. No sabemos cuántos más creyeron en Jesús por lo que pasó con el ciego. Pero seguramente, a medida que se habla de este Evangelio, capítulo 9, hay personas que llegan a conocer más de él. Y tal vez es el momento para ti de que llegues hoy a Jesús. Y si ya llegaste, de que le adores a él y vivas para él y nunca te apartes de él, porque tú estabas ciego y ahora ves porque él lo hizo. Que la gloria sea a él, que la adoración sea para él. Señor, gracias por este pasaje preciosísimo de la Escritura. Señor, vemos cómo te acercas a personas individualmente. En Juan capítulo 3, Nicodemo. Juan capítulo 4, la samaritana. Juan capítulo 8, la adúltera. Vete y no peques más. Y aquí en Juan capítulo 9, el ciego de nacimiento. Y te acercas al hombre y lo buscas y nos encuentras. Señor, ¿cómo definir nuestra vida sin ti? ¿Cómo era nuestra vida antes? Señor, tanta suciedad, tanta maldad, tanta ignorancia, tanta soberbia, tanto orgullo. En la oscuridad estábamos, en la mentira. Jugábamos con el mundo cuando en realidad el mundo jugaba con nosotros. Pensamos que sacábamos provecho del mundo cuando realmente el mundo sacaba provecho nuestro. Y estábamos en ese juego de vivir cuando realmente estábamos muertos. Hasta que Él nos vio y tuvo compasión de nosotros. Nos vio nuestra ceguera. Te damos gracias por ese día. Porque nos vio ciegos. No le buscamos nosotros. Él nos buscó a nosotros. Y nos habló. Y se acercó. Y nos lavó con su sangre. Y nos dio la luz. Dios, gracias. Y de ahí en adelante podemos hablar del Jesús que es vida. Del Jesús que es paz. Del Jesús que es gozo, que es alegría, que es libertad, que es bendición. Dios, gracias. Gracias, Dios. Oramos, Señor, que nos ayudes a adorarte cada día, que nuestros corazones estén doblados ante ti, queriendo vivir para ti, honrarte a ti, Señor, porque si no fuera por ti, ¿qué sería de nosotros? Estaríamos aún en la ceguera, igual que este ciego, no habría visto la luz si no hubiera conocido a Jesús. Dios, gracias. En Cristo Jesús. Amén.